Tercer video de la serie de panbiogeografía. En este video vamos a meternos propiamente en los conceptos y el método de la panbiogeografía. Estos son los tres conceptos básicos de la panbiogeografía. Si entienden estos tres conceptos, entienden la panbiogeografía. El primer concepto que vamos a ver es el de trazo individual. El trazo individual se forma a partir de la distribución de un taxón. Tenemos un mapa y sobre ese mapa tenemos puntos donde se ha colectado ese taxón. Fíjense, esto es evidencia empírica. Fui a ese punto y tuve en mi mano a un ejemplar de esa especie. No está basado en ninguna teoría, es simplemente lo que estoy observando. Entonces tengo mi mapa con los puntos y lo que voy a hacer es unir esos puntos, todos los puntos donde está distribuido, por un árbol de tendido mínimo, es decir, un árbol que tenga la menor longitud posible. Para eso, desde cualquier punto, puedo empezar desde cualquier punto y uno ese punto con el punto más cercano y después es el siguiente con el más cercano y así. Si se pueden salir varias líneas de un solo punto, lo que no puede hacerse es cerrar el árbol, es decir, dejar algún polígono en el árbol de tendido. Y con eso tenemos un trazo individual. En la literatura se pueden encontrar muchas definiciones de trazo individual y qué es lo que representa ese trazo individual. Fíjense, aquí tenemos un mapa donde hay distribución de una especie, digamos. ¿Qué representa esa línea? Algunos dicen que es la distribución de esa especie. Puede ser, no es un área de distribución porque no está en unidades de área, son líneas. Dicen el sector donde evolucionó un taxón. O puede ser un patrón de interrelación biogeográfica, lo cual no es cierto porque es solamente una especie. Para que fuera un patrón deberían ser varias especies. Y incluso se dice que el trazo individual es la ruta de dispersión que sigue un taxón. Como si de un punto se fue caminando por la línea o se movieron por la línea y fueron dejando poblaciones a lo largo. Y otra opción es de que no es nada, solamente un símbolo. Y eso es lo que es un trazo individual. Realmente no es nada, es solamente una línea. Estoy poniendo una línea que une los puntos donde está distribuido una especie. No es un patrón porque es una sola especie. Para hacer patrones necesitaría dos. Y mucho menos es una ruta de dispersión. Cada vez que alguien dice que un trazo individual es una ruta de dispersión, Croizat se revuelca en su tumba porque él estaba en contra de la dispersión. En realidad solamente es una línea sobre un mapa, es como un signo de más en una operación o cualquier otro símbolo. No tiene ninguna interpretación como tal el trazo individual. Los trazos individuales pueden orientarse, es decir, se le puede poner una dirección, una flecha a estas líneas. Se puede hacer panbiogeografía sin orientar los trazos, pero cuando se orientan los trazos, hay que tener en cuenta que la dirección de la flecha no señala una ruta de dispersión o de dónde a dónde se movieron los organismos. Lo que está señalando son separaciones de esas biotas. Si tenemos el sitio 1 y el sitio 2 que tienen las mismas especies, no quiere decir que pasaron las especies de un sitio a otro, sino que esos sitios se separaron de alguna forma. Hubo un evento de separación y la dirección nos dice cómo fue ese evento. Hay tres métodos para orientar los trazos o criterios. El primero es el filogenético. Si tenemos una filogenia del grupo del que tenemos el trazo individual, por ejemplo, si fuera un género y tenemos 4 especies en ese género, las líneas o los trazos se van a orientar desde el grupo más basal hacia los grupos más derivados, algo parecido a lo que se hace en biogeografía filogenética. Pero en biogeografía filogenética la dirección sí dice la ruta de dispersión, la dirección de dispersión. Aquí no son rutas de dispersión, sino secuencias de separación de las áreas. El segundo método es el uso de centros de masa. Los centros de masa son áreas o sitios en donde haya mayor riqueza de especies. Si tenemos este trazo individual, el sitio que tiene 54 especies de este grupo sería el centro de masa y de ahí salen las líneas hacia los otros sitios. El centro de masa
pareciera o es muy similar a un centro de origen, que es obviamente una idea dispersalista. Pero si se fijan en esta figura, en la parte de arriba está el centro de origen, que sería México, y las líneas marcan la ruta de dispersión, como ese taxón fue subiendo por Norteamérica y luego hasta llegar a China. Esa es una idea dispersalista. El centro de masa, aunque está una línea dirigida de Australia hacia Sudamérica, no implica que esa fue la ruta de dispersión, sino que hay un evento que separó a esas dos áreas. Esa línea es lo que está indicando. Y el tercer criterio para orientar trazos es la línea de base. Las líneas de base son algún rasgo geográfico que básicamente es una barrera para los grupos que estamos estudiando. Puede ser una montaña, una cordillera, puede ser un océano o simplemente hábitats que no sean aptos para las especies. En esta figura vemos cómo los distintos trazos individuales se pueden orientar según una línea de base. Tenemos tres trazos individuales, el verde, el azul y el rojo, y en este caso las líneas de base serían los océanos. Veamos el trazo verde de la izquierda. El océano Atlántico es una línea de base y de ahí, del océano Atlántico hacia la derecha, hacia C, está la flecha y hacia la izquierda, hacia B está la flecha y de ahí seguimos las flechas, primero de B a A y del lado de C a D. En el trazo individual azul, por ejemplo, el océano Índico es lo que está separando esas áreas, entonces a partir de esas líneas de base se orientan las flechas hacia ambos lados. Aquí es mucho más claro entender que estas no son rutas de dispersión, sino son eventos o rasgos que separaron a esas áreas. El segundo concepto de la pambigeografía es el trazo generalizado. El trazo generalizado sí es un patrón. Cuando dos o más trazos individuales son congruentes, entonces forman un trazo generalizado. Aquí en la figura tenemos las localidades donde están los tucanes y localidades donde está el caracol. Si los ponemos uno sobre otro, quedan congruentes. Esa línea del tercer mapa de la derecha, es un trazo generalizado. Y como está formado por dos especies, por dos taxones, es un patrón. A diferencia del trazo individual, el trazo generalizado sí puede tener una interpretación. Ya no solamente son líneas en un mapa, sino que sí representa una biota o el espacio donde está una biota ancestral. En esta figura estamos representando un trazo generalizado, donde son congruentes las distribuciones o los trazos individuales de tucanes, de lagartijas, de helechos y de caracoles. Entonces, es un patrón. ¿Y cuál es la probabilidad o qué tan probable es que estas cuatro especies, con tan diferentes en sus necesidades biológicas, en su capacidad de dispersión, tengan la misma distribución o tengan una distribución congruente? Eso quiere decir que son parte de una biota. Y esa biota ha tenido una historia y se ha ido moviendo, se ha ido fragmentando, ha chocado con otras biotas, puede haber partes donde se haya extinto. Entonces, los trazos generalizados representan una biota ancestral o una biota que se puede reconocer por los patrones de congruencia. Y el tercer concepto es el nodo. El nodo es cuando se juntan dos trazos generalizados en una localidad o en un punto, donde chocan, por así decirlo. Y entonces es un área donde hay dos biotas ancestrales, o pueden ser de más, pueden ser de tres trazos generalizados, pero mínimo de dos. Aquí en la figura tenemos los trazos generalizados que están formados por los taxones rojos, en rojo. 4 taxones forman ese trazo. Y el trazo generalizado de los taxones de la biota azul. Y en ese punto de la estrella podemos encontrar los 8 taxones. Es un nodo donde puedo encontrar biota que está del lado este de Sudamérica y del lado oeste de Sudamérica. Son muy importantes estos nodos
porque son zonas que tienen una composición compleja de varias biotas ancestrales. Generalmente tienen diversidad alta. No necesariamente tienen que tener diversidad alta, pero sí son zonas importantes para la conservación, por ejemplo, porque si conservo la estrella, estaría conservando dos historias biogeográficas, la historia azul y la historia roja. En México, por ejemplo, tenemos nodos que son donde están chocando las biotas de Norteamérica con la biota de Sudamérica y que pasa por Centroamérica y llega hasta México. Entonces están chocando esos dos y podemos encontrar lugares en México donde tenemos la biota del norte y la biota del sur y son importantes para la conservación porque estamos conservando dos historias biogeográficas. Para que un área o un punto sea un nodo, tienen que intersectarse dos trazos generalizados, pero tiene que haber especies en ese trazo generalizado, en ese lugar. En la figura, la de la izquierda, sí están cruzándose los trazos, pero ahí donde está la estrella, que es donde se están cruzando los trazos, en realidad ni siquiera hay especies, simplemente es donde están las líneas. Ahí si vas, el nodo puede ser el océano o puede ser otro lugar que no haya nada. Tiene que ser donde estén llegando los trazos. Puede ser que sean las orillas o los extremos, como en la figura del medio, o puede ser un punto intermedio. En la figura de la derecha, la biota, el trazo generalizado rojo, no es el extremo donde está el nodo, pero también es un nodo. Lo importante es que haya puntos con taxones donde esté el nodo. En este video aprendimos los tres conceptos básicos de la panbiogeografía: el trazo individual y cómo se obtiene, el trazo generalizado, qué representa, además de cómo se tiene que representar, y el nodo que representa, y la importancia de los nodos.